Nos disponemos a escuchar al presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quien ha dictado por 40 años las cátedras de Derecho Municipal y Derecho Social en la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, así como recibido diversos reconocimientos de instituciones de educación superior y científicas, tanto internacionales como nacionales, con el tema Los derechos sociales y los derechos humanos. Recibimos al maestro en Derecho, Germán García Salgado. Muchas gracias. Nuevamente repito mi saludo muy afectuoso y con todo respeto a los compañeros de esta mesa de investigación académica y de propuestas, por cierto, y desde luego a este público que generosamente nos escucha acerca de uno de los temas más importantes de la humanidad, que son los derechos humanos. Me quedo con el concepto que como conclusión de su conferencia nos ofrece el doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, en el sentido de que los derechos humanos tienen más pendientes que realizaciones, porque si hacemos un primer análisis de la situación mundial de los derechos humanos, llegaremos a la conclusión de que existen de los 7.500 millones de seres que existen en el mundo, un promedio de 4.000 millones de seres no tienen acceso a los derechos fundamentales de los hombres, al cumplimiento de sus necesidades incluso fundamentales y básicas, como son por ejemplo la alimentación, la educación y la salud. Simplemente en México el gobierno de la República confiesa que tenemos 55 millones de mexicanos que han caído en la pobreza y un promedio de 10 millones que viven en la miseria extrema. Esto quiere decir que tanto la ciencia del derecho como el derecho mismo como instrumento de justicia no ha funcionado a través de la historia de la humanidad, que hay muchos rezagos, muchísimos retos. El tema precisamente de este ciclo de conferencias es avances y retos de los derechos humanos en el mundo y en México. Por eso considero que el derecho social es el que tiene mayor futuro en el sentido de la realización de las necesidades de los seres humanos en el mundo. Si tomamos en cuenta que el derecho social, a partir de una definición de un servidor, es el conjunto de normas jurídicas, de principios científicos y de instituciones orgánicas que tiene por objeto satisfacer las necesidades fundamentales de los seres humanos en el orden material y espiritual. Tomada cuenta que los seres humanos tenemos un organismo que debe estar siempre sano y en las mejores opciones de vida digna, pero también tenemos un cerebro que debe estar saludable para que seamos susceptibles de tener una vida armónica, una vida de felicidad social. Entonces el derecho social se va a preocupar por estas cuestiones, satisfacer las necesidades fundamentales de los hombres, de todos los seres humanos. Y si 4.000 millones de seres viven en la indigencia, en la ignorancia, en la insalubridad, en la insatisfacción, en la conflictiva, en la inseguridad, en la inoperancia de los gobiernos, entonces los retos de los derechos humanos son muchísimos hacia el futuro. Entonces, si el derecho social es un conjunto de normas, pues veremos que ya la Constitución mexicana, por ejemplo,
incorporó desde 1917 una serie de derechos que son muy importantes para los seres humanos y que no los había contemplado ninguna constitución. Aquí debemos decir primero que la Constitución fue el resultado de una revolución armada y que no fue una revolución estrictamente política para recomponer al país, sino fue una revolución en donde los campesinos, los obreros y las clases populares exigían justicia en sus condiciones fundamentales de vida, porque, por ejemplo, los trabajadores estaban explotados inicuamente por el sistema económico y político de México. Las jornadas, como todos sabemos, de trabajo eran más de 14, 15, 16 horas. No había descansos, no había atención a su salud. Los salarios eran miserables. Las condiciones de los trabajadores casi siempre terminaban en la muerte, en enfermedades o en accidentes que nadie les comedía. Su alimentación era de la miseria más terrible. En fin, esta revolución da como consecuencia una constitución que incorpora los derechos sociales, entre ellos el derecho al trabajo fundamentalmente, en donde se dignifica el trabajo y se establecen las condiciones más importantes para que los trabajadores puedan gozar de una vida digna, decorosa y verdaderamente susceptible de vivirse bien, porque esas condiciones eran de una verdadera esclavitud y era imposible mantenerlas. Por eso no fue la Revolución Mexicana un movimiento exclusivamente armado para recomponer las cuestiones políticas, que por cierto estaban en el desastre mismo, ¿no? Se vivió una dictadura unipersonal feroz, radical, la democracia no existía en lo más mínimo. Claro, son los problemas políticos a los que no quiero abordar, porque estamos hablando de los derechos humanos y de los derechos sociales. Pero al mismo tiempo de que se reivindican los derechos de los trabajadores, se reivindican los derechos de los campesinos, que habían sido despojados de sus tierras, y no solo ellos, sino que habían sido sometidos a una esclavitud inicua, insoportable para los seres humanos. Por eso viene la revolución y por eso establece el artículo 27, que establece que la tierra es para quien la trabaja, porque sabemos que se habían constituido los latifundios, las grandes extensiones de tierra a favor de los hacendados, y los hacendados explotaban terriblemente a los campesinos. Viene el levantamiento con el pensamiento de Emiliano Zapata y se reivindican las tierras para los verdaderos, no solamente dueños y poseedores, sino a los que la estaban trabajando. Entonces ahí otro derecho social que se incorpora con evidente afirmación en el firmamento histórico de México. Y luego, ¿qué les puedo decir del artículo 115? Que aparentemente es un derecho político a la recomposición democrática de México. Pues no, porque el sistema político y económico era de explotación, que no permitía en lo más mínimo un régimen democrático, un régimen de libertades, y mucho menos un régimen de derechos individuales y colectivos. Esta revolución trae consigo el derecho para que los trabajadores puedan agruparse en sindicatos y asociaciones profesionales, que los trabajadores tengan el derecho de la huelga, que es la suspensión del trabajo por las condiciones inequitativas de la relación laboral. Es una de las más grandes conquistas. La seguridad social, que es inherente a toda persona que trabaja, que tiene elemental derecho a que se le atienda en su salud física y mental. Por eso la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 son el modelo mundial. No por eso existe en el Palacio de Versalles de París, derivado del Tratado de Paz de Versalles de 1919, un salón dedicado a México en el Salón de los Espejos de la misma capital de Francia, que es
la capital de las libertades, conocidas así por el mundo diplomático. Ahí está uno por uno las partes del artículo 123 constitucional que fueron incorporadas a las constituciones del mundo, a la constitución de Weimar, o sea, la constitución alemana, un país tan poderoso como es Alemania, fue posterior a México. La constitución rusa de 1918 incorpora los derechos sociales a su constitución. La revolución china de 1948 con Mao Zedong incorpora los principios del derecho social mexicano. Y ya no digamos la revolución cubana, que tenemos un país tan cerca, pero con un régimen socialista que incorpora a su constitución los derechos fundamentales de mayor prioridad que los propios derechos humanos o garantías individuales. Entonces esto es muy importante porque México es tierra de libertades, tierra en donde han surgido los más grandes juristas e ideólogos de los derechos sociales. Y no hay que olvidar que México es un país donde ha preponderado la injusticia, la desigualdad, la explotación. 300 años los tenemos de muestra histórica, cómo fueron expoliados los mexicanos por los españoles y cómo fue despojado de sus bienes la nación mexicana en la época de la Nueva España, en la colonia española. Y no se diga después, en el siglo XIX, que por fortuna aparece en el firmamento jurídico un hombre iluminado que le da nacimiento al derecho social y que se llamó Ignacio Ramírez el Nigromante. Ignacio Ramírez es el fundador del derecho social en el mundo y que consiste en proteger a las clases económicamente débiles, a las clases económicamente marginadas. Aquí podemos decir que el derecho social va íntimamente vinculado con el derecho económico, porque para hacer justicia se requiere hacer una distribución equitativa de la riqueza, que en los sistemas liberales, desde el punto de vista económico o capitalistas, tienden a concentrarse en unas cuantas manos de los capitalistas, y son los que manejan los capitales, las empresas, los centros de concentración económica, y que se hace una desigualdad social terrible y una explotación del hombre por el hombre, que fue deturpada por Carlos Marx en 1848 en su manifiesto comunista. Entonces, estas ideas del derecho social están vigentes, porque sigue la explotación, porque se requiere una recomposición global o internacional de la economía mundial, que es de explotación del hombre por el hombre. Platicábamos, el maestro Marco Antonio Morales decía que ahora ya los ordenamientos ya no se dan en México a través de su soberanía, y lo recalcaba el maestro Paulino Bolaños. Parece ser que ya no tenemos soberanía porque los ordenamientos constitucionales y jurídicos vienen desde Wall Street, o vienen desde el Banco Mundial, o vienen desde el Fondo Monetario Internacional, que establece las bases de la regulación de las relaciones económicas u obrero-patronales. Entonces, el derecho social sufre un gravísimo rezago adoptando ese tipo de sistemas de regulación del capital, del financiamiento y de la economía de la mayor parte del mundo con este sistema de la globalización. Este es un llamado de atención, una alerta, porque el derecho social parece que fuera hacia atrás, como esos animales que caminan para atrás, en el sentido de que las garantías sociales establecidas en la Constitución de 1917 van desapareciendo. Los contratos colectivos de trabajo se están convirtiendo nuevamente en contratos individuales de trabajo, en donde ya
los sindicatos han perdido mucha capacidad de defender los intereses comunes en virtud de que vienen sistemas capitalistas de controlar a los sindicatos y violarles su autonomía y su capacidad de acción para reivindicar y defender los derechos de los trabajadores. Es decir, el sindicalismo mundial está siendo desaparecido como un factor real de poder, y no solamente en México, sino en el mundo. El derecho social viene hacia atrás. ¿Por qué? Porque sigue creciendo la pobreza. ¿Por qué en lugar de disminuir el número de millones de mexicanos, lo estamos aumentando? Hace 10 años hablábamos de 30 millones de pobres, ahora hablamos de 55 millones de pobres mexicanos. Y que el Estado, aquí es muy importante, los seres humanos, las sociedades crearon al Estado para resolverles sus problemas, sus necesidades, como lo apuntaban los grandes autores del estatismo, Tomás Moro, Tomás Campanella, los grandes autores del Estado, llegan a la conclusión de que la sociedad crea al Estado para resolverle sus problemas y sus necesidades, no para que sirva de un elemento intermediario entre explotadores y explotados, entre capitalistas y trabajadores. Yo hablo de trabajadores, toda aquella persona que realiza una actividad material o intelectual o de ambos géneros, pero al fin y al cabo es su trabajo, que es la máxima riqueza de los seres humanos. Pero si el trabajo es para beneficio de unos cuantos, pues el derecho y el Estado no están cumpliendo con sus prístinas, con sus altísimas finalidades, que es la justicia, que es la armonía social, que es la felicidad social, que es la justicia social, que es el entendimiento de los seres humanos, que es la concordia, que es la responsabilidad de los gobiernos para ver las necesidades de los seres humanos, de todos, porque uno de los grandes principios de los derechos humanos es la igualdad. Y si tenemos muchos pobres y muy pocos ricos, entonces el Estado y el derecho no están cumpliendo con sus objetivos ulteriores, sino que está fracasando el derecho. ¿Cuándo nace el derecho como ciencia jurídica? Pues hace 2500 años aproximadamente, cuando los romanos lo sistematizaron y crearon a las leyes como el orden jurídico y social fundamental, y crean las instituciones, que son los instrumentos y los elementos para llevar a cabo la realización de la justicia. Por eso esa definición del derecho social, en el sentido que es un conjunto de normas jurídicas, principios científicos, el derecho no puede entenderse sin los fenómenos económicos, o sea, el entendimiento de la economía. ¿Por qué? Porque la economía determina la condición de todos los seres humanos, de todas las colectividades, de todos los pueblos, de todos los países y del mundo en general. Y si la economía está desorbitada, si la economía está desordenada, si la economía está al servicio de unos cuantos, son 7 países que son los que preponderan en el mundo, que acumulan las grandes riquezas, los grandes capitales y que imponen los sistemas jurídicos y los sistemas políticos del mundo, estamos viendo que el derecho está fracasando en la historia. Claro, el derecho tiene una historia maravillosa, ¿no? Porque a través de los años, a través de las revoluciones, pero también a través de los parlamentos, en donde ha preponderado la inteligencia, la cordura, el amor a los seres humanos, es cuando se ha avanzado. Pero han sido necesarias las revoluciones para que las constituciones impongan ese tipo de derechos en su reglamentación jurídica, o sea, en su orden jurídico. ¿Cómo nace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? A través de una revolución. Esa revolución fue la Revolución Francesa, donde murieron muchos franceses, pero para beneficio del mundo, porque ya viene la Constitución francesa, ya viene esa Declaración Universal. Universal quiere decir para todos los seres humanos. Qué bueno que los franceses, Montesquieu, Marat, Robespierre, fueron los grandes ideólogos de las garantías individuales o de los derechos humanos, pero también traían inmersas
esos derechos de la segunda generación, que son los derechos económicos, que son los derechos sociales y que son los derechos culturales. Entonces, en ese sentido, es muy importante establecer esos basamentos en la historia. Han sido necesarias las revoluciones, o sea, los movimientos armados, los movimientos sociales, para que cambie el régimen jurídico. Así sucedió, por ejemplo, en Alemania, que tuvo que haber una guerra interna para establecer un nuevo orden jurídico constitucional, que fue en Weimar. Tuvo que existir una revolución rusa para establecer un nuevo sistema de justicia, de orden y de armonía en el país de los rusos. Tuvo que haber una revolución en China, que es uno de los países con historia más deplorable, más expoliable, más triste. Si estudiamos a China, es los países donde la injusticia, la inequidad, la incuria ha preponderado, pero actualmente China es una gran potencia mundial derivado a ese gran movimiento armado, ese gran movimiento intelectual del sistema socialista y comunista, para que en la actualidad se erija como la primera potencia mundial en materia económica. En fin, esto lo digo porque el derecho social debe realizarse definitivamente en el mundo. Deben cumplirse para todos los seres humanos, y esto es derecho social, sus necesidades a la alimentación. La alimentación debe cuidarse desde que se concibe un nuevo ser en el seno de la madre. Se llama filogenética. Para que los seres humanos tengan salud en toda su vida y para que las familias y las sociedades sean saludables. El derecho a la salud. Tantos problemas que existen en la actualidad porque las instituciones de seguridad social no cumplen con sus objetivos y en lugar de ir hacia adelante van hacia atrás. Hay que preguntarle a los seguros sociales del mundo, no solamente de México, y a los sistemas de seguridad social, cómo en lugar de desarrollarse van hacia atrás. No hay medicinas, no hay médicos, no hay instalaciones. Están en la quiebra la mayor parte de las instituciones de la seguridad social. Esto quiere decir que el derecho social está fracasando y que debemos avistar, tenemos que subrayar estas cuestiones a los gobiernos. Precisamente hay una secretaría que se llama Secretaría del Desarrollo Social y que nació en hace aproximadamente 20 años como producto de los movimientos de solidaridad social. Ahora los gobiernos tratan de paliar el problema de la alimentación y de la vivienda y de la salud a través del reparto del presupuesto nacional, de darle de comer al pueblo, a los ¿qué será? 30, 40 millones de mexicanos, para que puedan comer. Esto es ilógico, no es propio, no es debido para que el Estado se convierta en un Estado paternal. Los Estados deben crear las fuentes de trabajo, deben crear los instrumentos para el desarrollo de las personas en su individualidad y en su colectividad. Bajo el sistema del principio magnánimo de la igualdad, no debe haber personas sin salud, sin alimentación, sin vestido, sin vivienda y sin trabajo. Veamos que en los últimos tiempos los trabajos, es decir, el empleo viene disminuyéndose. En todos los países hay un gran problema de desempleo. En México cada vez más alto el índice del desempleo por los sistemas económicos imperantes, por las acciones de los países muy desarrollados, el grupo de los 7, el grupo de los 20, donde aparentemente México participa, pero en una forma por demás demagógica, porque ¿cómo va a ser un país grande donde hay tanta pobreza, tanto desempleo, tanta inseguridad? En ese sentido hay que replantear estas cuestiones al Estado mexicano y volverlo a sus responsabilidades primigenias. Y bueno, hace justicia en darle de comer a un gran número de mexicanos que no tienen esa posibilidad. Pero debe haber una reversión en la función del Estado y del derecho. Es cierto que se ha avanzado mucho en materia de desarrollo social,
pero falta esa conciencia económica, filosófica y teológica de hacia dónde va el Estado. Entonces, el derecho social, como parte de los derechos humanos, se convierte en la tarea más importante del Estado, del derecho y de las instituciones, porque se trata de resolver los problemas de la educación, por ejemplo, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos, y hay graves problemas en la educación en el mundo, problemas de salud, de vivienda, de alimentación y de trabajo. Son grandes pendientes que tiene la ciencia del derecho y el Estado como organización de la sociedad. El Estado debe cumplir con los mandamientos del pueblo en un régimen democrático. Por eso Montesquieu estableció los 3 poderes: el ejecutivo para realizar los ordenamientos del pueblo, el legislativo como representante directo del poder legislativo, o sea, del mandamiento soberano de los pueblos, y un poder judicial para que cumpla con la conflictiva, con la controversia jurídica en el enfrentamiento de intereses y derechos de los seres humanos. Por esa razón, y como conclusión, manifiesto que el derecho social es la gran tarea del Estado a nivel internacional y del Estado mexicano a nivel local, y que el derecho, partiendo de la Constitución, debe reivindicar sus derechos de una forma más tangible y más factible. Esto es un poco utópico porque muchos tratadistas creen que el derecho social es más utópico que realista, pero bienvenido sea el derecho utópico, bienvenido sea el derecho de sueños, bienvenido sea el derecho de revoluciones. Este es el derecho social. Muchas gracias.